¿qué tal amigos? Una vez más les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos en este día una vez más con el programa Construyendo Vidas. Queremos tratar un tema pastoral, un tema de mucha importancia para nuestras vidas, como es el buen trato a la familia, ¿verdad? A todos nosotros nos gusta que nos traten bien. Y en especial la familia desea ser bien tratada, ¿verdad? Entonces queremos tocar este tema y queremos animarle a que no se pierdan este programa que seguramente va a fortalecer el núcleo familiar de todos los que sintonicen este programa. Deseo muchas bendiciones y no se muevan de su asiento, no le cambien y volvemos en un instante. El mundo está convulsionando, la tierra está gimiendo, las almas están en crisis y las profecías bíblicas se están cumpliendo. Hogares destruidos, violencia, falsas promesas, pero la verdad es que solo hay un camino. Es por eso que te estoy invitando a que veas tu programa Construyendo Vida, todos los sábados a las 11 de la mañana en este canal. Bien, estamos de nuevo con ustedes, queridos hermanos, y doy la bienvenida a nuestro hermano obispo Sergio Bermúdez. ¿Qué tal, mi hermano? Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Nuestro hermano está aquí con nosotros. Él estará apoyándonos en este tema que tiene que ver con el buen trato a la familia. Vamos a abordar este tema ya que hay una perspectiva social respecto a esto, de que hay maltrato, hay violencia en los diferentes hogares. Esa es la perspectiva social que estamos viviendo en este tiempo. Pero nosotros siempre estamos a favor de lo positivo, a favor de aquello que viene a contribuir y a fortalecer a la familia. Hermanos, cuando hablamos del buen trato a la familia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo, hermano, de que cuando hablamos de buen trato, pues nos estamos refiriendo a una cultura de paz desde el seno de la familia. Se ha dicho de que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si nosotros hablamos de paz en la sociedad, a nivel de sociedad, pues tenemos que comenzar por la familia. Amén. Entonces me gusta ese enfoque, ¿verdad? De la cultura de paz, porque la paz es lo contrario al maltrato, la paz es lo contrario a la violencia, ¿verdad? Intrafamiliar en los diferentes hogares. Hay un escritor que dijo que amar es fundamentalmente dar, no recibir. Erich Fromm. ¿Cómo podemos fomentar nosotros ese buen trato en la familia? Fomentar, ya lo decide usted, esa cultura de paz, ¿verdad? Yo creo, hermano Alfonso, que podríamos aplicar un poco a la familia lo que en la Biblia llamamos la regla de oro. El Señor habló un poco de esto cuando dice: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacedlo también vosotros con ellos. La familia está compuesta por miembros y cada miembro tiene un rol que desempeñar. Y todos los miembros de este núcleo familiar, todos queremos ser tratados de una manera agradable. Entonces, desde mi rol, en el caso mío, pues desde mi rol como padre, yo quiero ser tratado bien dentro del núcleo familiar. Entonces, yo debo de tratar bien también al resto de los miembros de este núcleo. Sí, porque a veces, digamos, en el caso pongamos un ejemplo, ¿verdad? La esposa se esmeró toda la mañana por preparar un suculento almuerzo para la familia, y llegó el esposo y se sentó y a lo mejor ella quería sentirse estimulada con alguna palabra
Y cuando sucede esto, digamos, se sienten quizás ignoradas, se siente que no es valorado lo que ellas hacen. Entonces casi siempre las familias esperan, ¿verdad? Dentro del núcleo familiar, que haya un apoyo incondicional a todo lo que se practica, ¿verdad? Dentro del hogar, como familia. Es correcto, hermano. Pienso de que siempre hablando de roles, ya usted lo decía, la esposa quiere recibir una palabra de elogio del esposo. Y ella se esmeró, pues. Creo que en este caso el apóstol Pedro dice que nosotros los maridos no debemos de ser ásperos con nuestra esposa, que debemos de tratarla como un vaso frágil. Existe algo muy importante, hermano, que le podemos llamar el sacerdocio de los padres, o el sacerdocio del padre en este caso. Nosotros como padres de familia, dice San Pablo que los hombres en este caso somos cabeza. Y ser cabeza habría que analizarlo muy bien, porque algunos piensan de que ser cabeza es el que manda dentro de la casa, es el que tiene la última palabra, es el que pega grito en la casa, es el que se merece el mejor plato de comida, por decirlo así. Pero si nosotros tomamos como referencia ese concepto, pues estamos muy mal, porque ser cabeza implica ser como sacerdote, implica ser el protector de la familia, implica ser también el que guía a la familia, el ejemplo de la familia. Y otra cosa, el proveedor. Imagínate todo eso, ¿no? Sí, es mucha responsabilidad, ¿verdad? Me gusta el enfoque porque también muchos han considerado ese término, cabeza, como digamos algo, yo soy el que mando. Y cuando nosotros tomamos esa actitud de que yo soy el que mando, entonces es donde viene el maltrato, ¿verdad? Es correcto. Viene el maltrato, el hijo se siente maltratado, la esposa se siente maltratada, ¿verdad? Porque se convierte en un líder autoritativo, ¿verdad? Entonces, pero es bien entender esto, porque también, hermano, la Sagrada Escritura nos dice de que marido, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Así es. Al punto de querer, no querer, sino dar su vida, ¿verdad? Por la iglesia. Entonces debe haber un amor especial, ¿verdad? Para nuestro cónyuge y nuestros hijos. Con respecto al asunto, hay algo que los hogares, hermanos, están careciendo. Yo lo puedo ver desde la perspectiva de la ausencia del diálogo, ¿verdad? ¿Qué pudiera decirnos respecto a esto? ¿Qué pudiéramos argumentar o pudiera argumentarnos de este tema, ¿verdad? Porque la ausencia del diálogo, digamos, al darse la ausencia del diálogo, por ende no está ausente el buen trato de la familia. Creo que el diálogo, hermano, juega un papel muy importante, muy fundamental dentro de la familia, dentro de la misma sociedad. Y bueno, lamentablemente estamos viviendo un contexto en el cual pues este elemento importante, como lo es el diálogo, está siendo estropeado, por decirlo así, aquí. El avance de la tecnología, podemos mencionar eso un poco, bueno, el avance de la tecnología que por un lado ha sido de mucha bendición para nosotros como sociedad, como familia también, pero a la vez este avance tecnológico pues ha venido a estropear un poco la comunicación, porque antes, hablando no sé cuántos años atrás, quizás unos 20 años, 30 años atrás, había esa comunicación entre el papá, la mamá, la esposa. Quizás en los momentos libres podíamos sentarnos a la mesa y compartir quizás la cena o el desayuno por la mañana, y en ese momento pues conversábamos. Pero hoy en día tenemos
no existe solamente un televisor en una sala de un hogar, sino que Hay varios. sí, hay uno, cada quien tiene su televisor en su cuarto. Entonces, ¿por qué? Porque mi gusto no es el gusto de mi hijo, Y cada quien en su asunto. el gusto de mi esposa no es el gusto mío, entonces cada quien se encierra a ver su programa favorito, por un lado. Y si estamos sentados todos en la sala, pues el celular, el hijo está chateando, quizás el esposo está en el Facebook, en el internet, y la esposa está concentrada en la telenovela. Entonces no hay diálogo, no hay comunicación. Se nos da la noche, hora de ir a dormir y cada quien va a dormir. Y al ausentarse el diálogo, por ende se debilita el aspecto familiar. Es ¿verdad? correcto. No hay tiempo para nada, hermano. El hombre se va al trabajo, sale muy de mañana, llega noche y aprovecha el tiempo para descansar, para estar quizás, relajarse un poco frente a la tele. No hay conversación con la esposa, no se sientan a ver los problemas que se están dando dentro del hogar, discutirlo, buscarles una salida. No hay diálogo, hermano, lamentablemente. Y bueno, esto desde el punto de vista tecnológico que usted mencionaba, pero también, hermano Sergio, a veces se dan problemas, ¿verdad? A nivel de matrimonio y vemos un maltrato familiar, ¿verdad? No se está dando el buen trato, sino el maltrato. Entonces, entre ambos cónyuges, por ejemplo, o en desquite hacia los problemas que está cargando la persona, le da una mala respuesta al hijo o agrede al hijo. Entonces, el diálogo visto desde esa perspectiva de conciliar a la familia, que muchas veces nosotros queremos que los problemas se solucionen, pero nos vamos por otras vías, y la vía del diálogo siempre es la vía eficaz, ¿verdad? Bueno, pasa algo también, hermano, aparte, porque como usted decía, la falta de diálogo nos conlleva al maltrato. Y la verdad de las cosas es que como no cumplimos realmente, ¿verdad?, nuestro papel de cabeza, en los padres en este caso, no nos introducimos en la problemática que están atravesando nuestros hijos, la problemática que está atravesando la esposa, porque no hay tiempo para abordarlo. Es triste ver de que en los colegios, tanto de primaria como de secundaria, pues los padres de familia son convocados a reuniones. Los maestros quieren abordar las problemáticas de sus hijos, darles a conocer cómo van sus hijos. Y lamentablemente, pues, quizás de 40 estudiantes que tiene un profesor, una profesora en el aula de clase, al convocar a los 40 padres de familia, quizás solo llegan 5 o 10 padres de familia. El resto no les interesa qué es lo que está pasando con su hijo en clases. Y esto frustra también a los hijos, porque el hijo piensa, bueno, ¿y por qué mi papá, por qué mi mamá no viene? Está en esas reuniones. Sí, no viene a las reuniones, no le interesa qué es lo que estoy haciendo yo en la escuela, no le interesa qué clase de alumno soy yo. Y lo otro es de que no dan la cara, no son dignos de ir a platicar, de dedicar un día para ir al colegio y platicar con la maestra, con el maestro acerca del comportamiento de su hijo. Y esto pues está causando muchos problemas, no solamente dentro del núcleo familiar, sino en la misma sociedad. Precisamente, hermano, a eso es lo que voy. Miren, los niños, las niñas, los adolescentes que crecen con salud, que crecen con seguridad, que crecen con un buen trato en el hogar, son niños, niñas, adolescentes que en un mañana son personas que se van a desarrollar felices y seguros para ser hombres y mujeres de bien, ¿verdad?, para la sociedad. Entonces, ahí, hermano, la importancia, ¿verdad?, de que haya un buen trato en la familia. Esa madre, me gustaba ese aspecto que usted tocaba del asunto del colegio, ¿verdad? Y es cierto, yo soy padre de familia, a veces llego a las reuniones y unos 4
padres de familia ahí en la sección, significa que muchos niños, sus padres están ausentes ahí. Ahora, uno se pone a pensar también, cuando llega este niño del colegio a la casa, si su mamá o su papá se le acerca y le pregunta, hijo, ¿cómo te fue en las clases? O enséñame las tareas, te voy a ayudar. Y entonces ese acompañamiento, ¿verdad?, como familia es muy, muy necesario. Y creo que esto contribuye también al buen trato, ¿verdad? Hay veces queremos arreglar las cosas a la mala, los padres, y ahí es donde viene el maltrato. Porque se me viene a la mente, hermano, una anécdota de un padre de familia que castigó fuertemente a su hija, porque le presentó un boletín la hija. Y resulta que él abrió el boletín, pero no lo leyó, sino que miró un montón de números en rojo. Entonces él pensó que su hija estaba saliendo súper mal en clase, todas las clases aplazadas. Pero en ese momento él reaccionó de una manera violenta, agarró una faja, como decimos nosotros, y le pegó una buena a la muchacha. Y posteriormente se dio cuenta de que el boletín no era el boletín de su hija, era el boletín de él. Era el boletín de él, porque habían hecho una dinámica en el colegio con los padres de familia. Entonces él salía aplazado en todo. Él salía aplazado en asistencia a la reunión, aplazado. Revisión de cuaderno, aplazado. Y así sucesivamente. Entonces él lloró amargamente, dijo, verdaderamente quien merecía ese castigo era yo y no mi hija. Castigó injustamente. Correcto. Entonces esto de castigar, pues, tiene que ver mucho con el maltrato, porque actualmente pues se nos está enseñando de que los seres humanos aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Y nosotros creemos que con decir consejos sabios nada más a nuestros hijos, pues ya cumplimos con nuestro rol de padre. Pero recordemos de que nuestros hijos nos están observando. Sí. Y esto me gusta, hermano, porque metámonos un poquito ya en el aspecto bíblico también, hermano. El modelo de Jesús, por ejemplo, Jesús, cuando él en su ministerio, desarrolló su ministerio terrestre acá, Jesús enseñó haciendo, ¿verdad? Haciendo, correcto. Entonces, es decir, él lo que él predicaba, él lo vivía, lo practicaba. Entonces, muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas cuando hemos hecho un mal trabajo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, digamos, el consejo sería para los padres de familia que trabajen desde temprano y que con su modelo de vida, su comportamiento, puedan formarle buenos valores y buenas creencias a sus hijos. No sé, hermano, ¿qué pudiera seguir? Desde el aspecto bíblico, ¿qué otros aspectos pudiéramos incorporar en esto? Claro, me encanta, ¿verdad?, el aspecto que usted está tocando ahorita con referente a la autoridad. Podemos decir que tenía la enseñanza de Jesús. Nosotros como padres no vamos a tener mucho éxito si no enseñamos con el ejemplo de nuestros hijos. Yo como padre no puedo exigirle a mi hijo que ore antes de acostarse, antes de levantarse, si yo no lo hago. Si no lo veo. Entonces mi hijo tiene que ver que yo lo hago, para que él también lo haga. Entonces, para yo tener la autoridad moral, por decirlo así, para decirle a él que lea la palabra, yo lo tengo que hacer primero. Y hay una palabra en la Biblia que dice, y se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, Yudaché, ¿verdad? Sí. Enseñanza. Entonces, dice el texto, y se admiraban de su doctrina, refiriéndose a la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque le enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Yo me hago la pregunta, ¿en qué radicaba entonces la autoridad de Jesús? ¿En qué radicaba el hecho de que la gente se admiraba y le gustaba la enseñanza de Jesús? Pues precisamente eso, que Jesús vivía 100% lo que él enseñaba. Todo lo contrario a sus colegas fariseos. Los fariseos eran buenos maestros, eran excelentes conocedores de la palabra y el mismo Jesús los elogió
En determinado momento, Él le dijo a sus discípulos, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos atan grandes cargas sobre los hombros de los hombres y ellos no son dignos de moverlos ni siquiera con un dedo. Entonces, debemos de enseñar haciendo. El escritor del Evangelio de San Lucas, valga la redundancia, Lucas, que escribe Hechos, me gusta cómo introduce su segundo libro, que él le llama su segundo tratado, sí. Hechos de los Apóstoles. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos aspectos muy importantes. Y enseñar. Dos aspectos muy importantes del ministerio de Jesús. Él hacía y enseñaba. O podríamos decir, enseñaba y hacía. Entonces, San Lucas enfoca esos dos aspectos. Sí, entonces, por ejemplo, hay padres que le dicen al hijo, vos, chavalos, sos un vago, solo en las calles vivís. Pero él nunca para en la casa. Él anda también en otras cosas, y no precisamente en un trabajo, ¿verdad? Están haciendo otras cosas. O le dicen al chavalo, mira, ¿por qué estás fumando, verdad? Quizá el muchacho aparece con un vicio, ¿verdad? Entonces, pero él fuma. Entonces, no es correcto corregir de esa manera. Claro, si el padre de familia no fuma y su hijo aparece fumando, él tiene la autoridad moral para poderle decir que deje de fumar, porque en la casa nadie le ha dado ese tipo de ejemplo de conducta, ¿verdad? Así es. Para que lo haga. Entonces, algo así, ¿verdad, hermano? Era la perspectiva de Jesús, que él enseñaba haciendo, ¿verdad? Hay muchos roles de los cuales más pudiéramos seguir hablando, de las madres hacia el hijo, del hijo hacia sus padres, del padre hacia la familia. Entonces, pero queremos enfatizar, sí, de que nosotros como familia necesitamos mejorar, necesitamos cambiar nuestra actitud, ¿verdad? No es con violencia, no es con maltrato que vamos a solucionar las cosas, ¿verdad? No es pegando gritos, no es dándole a veces ni con la faja, sino con la hebilla de la faja. Antiguamente se oían a los más viejitos contar que hasta amarraban al muchacho a un palo y encendían un trapo con fuego y le quemaban los pies para que el chaval no anduviera en la calle. No es ese tipo de conducta la que va a ayudarnos en este trabajo de fortalecer el buen trato de la familia, ¿verdad? Entonces es a través de un diálogo, un acercamiento más con la familia y una enseñanza con autoridad, como lo explicaba nuestro hermano. Bueno, no sé, hermano, un consejo más, un último consejo para... Bueno, el consejo sería que a los padres, ¿verdad?, incluyendo aquí al papá, a la mamá, de que busquemos el diálogo. No fomentemos la violencia dentro del hogar, sino que si somos padres que estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos, entonces nuestros hijos no tienen por qué hacer lo contrario de lo que nosotros les hemos enseñado con ejemplo. En todo caso, si el hijo se está desviando, pues hay que dialogar. Olvidemos un poco de las redes sociales, de la televisión. Dediquemos por lo menos, si no lo podemos hacer todos los días, pues hagámoslo unas 2 veces a la semana. Es muy bonito ver el texto bíblico hablando de la familia, lo que le llamamos el Shema, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Qué es lo que hacía el padre hebreo en ese contexto? Todos los días, oiga bien, todos los días por la tarde el papá hebreo llamaba a su prole, que por cierto era numerosa,
No como hoy, hermano, ahora las familias son 2 hijos nada más. 1 o 2. Sí. Pero en ese contexto, hermano, los padres hebreos tenían de 15 para arriba. Era una bendición muy grande. Entonces, era una tarea de todos los días. Dios se le había encomendado a los padres que transmitieran este conocimiento a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y hay responsabilidad hasta con los nietos, ¿no? Con los nietos, sí. Entonces el padre se sentaba todos los días, alrededor tenía su prole y comenzaba todos los días a repetir lo mismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y comenzaba a transmitir esa palabra. Entonces, si nosotros, por las ocupaciones, por el estrés, por tantas cosas hoy en día que nos rodean, no lo podemos hacer diario como los hebreos, pues por lo menos que sea 2 veces a la semana tratemos de hacer una pequeña reunión. Se nos ha caído, hermano Alfonso, el culto familiar. Antes se acostumbraba el culto familiar y ahí es donde se podía aprovechar para tener diálogo con la familia. Pero si ya no hay culto familiar, por lo menos convoquemos a la familia 2 veces por semana y dialoguemos y miremos lo que está mal y lo que está bien. Qué bueno, hermano. Pues entonces, en síntesis, pues queremos invitarle a que dele un abrazo a su hijo, a su hija. ¿Hace cuánto usted abrazó a sus hijos? ¿Hace cuánto usted salió con su esposa, la llevó a comer, a tener un espacio de diálogo, de conversación? Es bueno que la familia rescate todo esto. Y deseamos, ¿verdad?, lo mejor para cada hogar. Pídale perdón a su familia si siente que en cierto momento le ha maltratado. Y sobre todas las cosas quiero animar a los hogares a que levanten altares de adoración como familia. En su hogar haya un espacio también para que se comparta la palabra de Dios. Ya lo decía el hermano en su consejo, digamos, y desde la perspectiva bíblica, el varón, ¿verdad?, es un sacerdote, un pastor, alguien que acompaña, ¿verdad, hermano?, a la familia. Su familia es como una mini iglesia que usted está dirigiendo. Entonces, que haya un acercamiento de intimidad a Dios y todos los problemas que estén ahí, cuéntenselo al Señor, que sea Él, ¿verdad?, escuchándole todas sus ruegos, sus súplicas, y tengamos la confianza, tengamos la esperanza que va a haber una respuesta poderosa de Dios a nuestras vidas. Deseamos muchas bendiciones. Este ha sido el tema de hoy, el invitado de hoy, el segmento del invitado de hoy, y estaremos tratando otros temas más que seguramente van a edificar grandemente sus vidas, sus corazones, y les animamos a que sigan con nuestro programa Construyendo Vida. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno, menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas.
Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así. Si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlos si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos, es un gusto estar con ustedes en esta hora, en este su gustado programa Construyendo Vidas. Y en esta ocasión pues vamos a estar ministrando la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor en el Santo Evangelio según Marcos, ahí en el capítulo 16, en el verso 15 y 16. La palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por concedernos este hermoso privilegio de poder, Señor, leer tu palabra bendita
y poder ministrarla en esta hora en todos los corazones, Señor, que estén dispuestos a recibirla. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, nos bendigas y prosperes tu palabra en esta hora. Amén. Bien, estimados hermanos y amigos, en esta hora pues queremos predicar bajo el tema ¿por qué predicamos? Surge una pregunta muchas veces, y es el hecho de que las personas nos miran en las calles, nos miran en los templos, nos miran predicando la palabra de Dios, y de repente alguien se pregunta ¿por qué predicamos? ¿Cuál es el sentido de que esta gente ande por las calles hablando de esa palabra o hablando de la Biblia? Bien, tenemos muchas respuestas para esa pregunta. En primer lugar, podemos decir que predicamos porque el Señor nos ha comisionado. Es un mandamiento de Dios el que nosotros podamos predicar, debamos predicar. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, en el verso 19, 20, que el Señor, minutos antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulo a todas las naciones, enseñándoles las cosas que les he dicho que guarden. También podemos encontrar en este mismo verso que leímos en Marcos 16, 15, que la palabra del Señor nos dice: vayan y prediquen a todo el mundo, a toda criatura, este evangelio. Encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versos 45 en adelante, que la palabra del Señor nos dice que debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De tal manera que la preocupación del Señor antes de ascender a los cielos precisamente fue que fuéramos y predicáramos esta palabra. Es un mandamiento de parte de Dios. También sentimos nosotros como iglesia que es una responsabilidad ministrar la palabra del Señor. ¿Por qué una responsabilidad? El apóstol San Pablo decía: hermanos, me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Me es impuesta la necesidad. Y si yo lo hago de buena voluntad, tendré recompensa para con Dios. Pero si lo hago de mala voluntad, igual la comisión ya me ha sido dada. Entonces, predicar el evangelio para nosotros, además de ser un mandamiento de parte de Dios, una responsabilidad que en nuestros corazones se encierra, es evidente también que predicar el evangelio tiene que ver con que ya pronto este mundo terminará. La Biblia dice que el fin del mundo se acerca. Ezequiel capítulo 7 precisamente nos dice que el fin viene y viene sobre los 4 términos de la tierra. Es decir, de norte a sur, de este a oeste, toda la tierra no se va a salvar de este fin. Y nosotros, hermanos, nos damos cuenta que no es tan importante quizás que el fin venga, sino el problema del hombre está en el hecho de si está o no preparado delante de Dios para poder enfrentar ese final. ¿Por qué digo que si está el hombre preparado? Recuerde usted que la Biblia nos dice que todos los hombres nos constituimos en pecadores, y como pecadores entonces nos destituyó el Señor de su gracia, de su gloria. Que el hombre ha ido siempre de continuo hacia el mal en su pensamiento, y esto nos ha traído como consecuencia la muerte, porque el pecado, hermanos, lo que engendra en la vida del hombre es muerte. Pero al predicar esta palabra nos damos cuenta también que el Señor nos da una esperanza, y nos dice que aun cuando la paga del pecado sea la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Entonces vemos que el mundo está en una etapa muy difícil. Se está terminando este mundo. Vemos las crisis que en todo el mundo suena. Vemos que hay crisis mundial, hermanos, en cuanto al agua, en cuanto al pecado que se ha aumentado cada día, las inmoralidades, cosas que antes la gente quizás practicaba, pero en lo oculto, en lo reservado, quizás hasta de sus habitaciones, hoy las vemos a plena luz del día que se están haciendo. Vemos también cómo la tierra gime con gemidos, hermanos, indecibles, buscando su renovación. Tiembla por todos lados, los terremotos se han aumentado.
Hace poco escuchábamos la terrible noticia de un terremoto en Ecuador. Muchos murieron en ese lugar. Y la pregunta sería, ¿cuántos de estos muchos que murieron en Ecuador murieron sin Dios y sin esperanza? El mundo está cambiando. El mundo está, hermanos, buscando su renovación. Y entonces se plantea la necesidad y al mismo tiempo la respuesta al que, ¿por qué predicamos? Predicamos porque Cristo viene pronto por su iglesia. Predicamos porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mucha gente quizás al escuchar esta palabra pueda decir, pero eso lo hemos oído hace mucho tiempo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que usted perezca, no queriendo que nadie perezca, sino que todos podamos ser salvos, que todos podamos proceder al arrepentimiento, y que cuando esto finalmente pase, usted y yo estemos en la gracia del Señor, estemos en las manos de Dios y podamos juntos recibir a Cristo en las nubes del cielo, como dice el apóstol San Pablo, y gozarnos en un lugar que el Señor nos ha prometido, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, porque todas las cosas habrán ya pasado y ahora todas Dios las habrá hecho nuevas. En esta hora, estimados hermanos, se plantea para nosotros un reto, y es seguir ministrando esta palabra, es seguir predicando a la gente que aún no conoce del Evangelio. Es seguir diciéndole al pueblo, a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestra comunidad, que hay un Cristo que viene pronto por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y es necesario que usted y yo estemos preparados para recibirle. También nos motiva para usted, estimado amigo que nos escucha y que quizás todavía no ha conocido al Señor, pero dése cuenta que en este mundo la única escapatoria está en buscar de Dios, en servirle al Señor, que no hay solución en los gobiernos, no hay solución en el hombre, no hay solución fuera de Cristo. Por eso nosotros nos preguntamos el por qué salir a predicar esta palabra, por qué hacer estos programas donde la palabra se ministra, porque una gran necesidad llena nuestro corazón. El amor de Dios nos impulsa a querer, hermanos, salvar a la gente, a motivarles, a darse cuenta, que las personas se den cuenta que no solamente de pan vivirá el hombre, porque vivimos en una sociedad secularizada, en una sociedad donde el hombre se preocupa por buscar el diario vivir, el pan de cada día, se preocupa cómo subsistir en este mundo, pero una sociedad también donde muy pocos se preocupan en lo que pasará después de este mundo. Recuerde que nuestra vida es pasajera. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina que está y luego desaparece. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo que luego es cortada, se echa al fuego, no se sabe más de ella, gloria a Dios. Sin embargo, ante esto muchos viven desapercibidos, creyendo, estimado hermano, que todo esto será eterno, creyendo que su vida misma no pasará. Pero es importante apercibirnos, darnos cuenta que todo es pasajero en este mundo y que lo único que no pasa es la palabra de Dios. La Biblia dice que se puede secar la hierba, se puede marchitar, puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Estimado hermano, que en esta hora tengo el gusto de dirigirme a usted, lo motivo en el nombre del Señor Jesucristo a que tomemos nuestra Biblia en nuestras manos y sigamos adelante predicando esta palabra del Señor. Y a usted, estimado amigo que me escucha y todavía no ha conocido a Cristo, le invito a que haga un pacto con el Señor, a que pueda venir delante de Dios y ese pacto sea sellado por la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes en esta hora y en el nombre del Señor Jesucristo declaro sobre usted y su familia abundantes bendiciones. Dios lo bendiga, estimado hermano y amigo.
El mundo está convulsionando, la tierra está gimiendo, las almas están en crisis y las profecías bíblicas se están cumpliendo. Hogares destruidos, violencia, falsas promesas, pero la verdad es que solo hay un camino. Es por eso que te estoy invitando a que veas tu programa Construyendo Vida, todos los sábados a las 11 de la mañana en este canal. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos televidentes que están en sintonía de su programa Construyendo Vida? Soy el pastor Sergio Bermúdez Mendieta y quiero invitarles en este momento para que clamemos al Señor Jesucristo, que es el dador de la vida y es el que nos provee todas las bendiciones. Queremos orar por todos los hermanos que están enfermos, los hermanos que están en diferentes necesidades, para que sea la mano poderosa del Señor obrando un milagro maravilloso. Inclinemos nuestro rostro y clamemos a nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento estamos llegando, Dios mío, hasta el trono de tu gracia a través de este clamor, a través de esta oración. Señor, estoy pidiéndote por cada uno de los televidentes, todos los que están en sintonía de este precioso programa Construyendo Vida. Señor, bendice a aquel que está enfermo en este momento. Sea tu mano poderosa sanando, restaurando la salud en esos cuerpos atormentados por diferentes enfermedades. Señor, mira esos hogares, esos matrimonios, Cristo de la gloria. Sea usted interviniendo de una manera poderosa, de una manera divina, Señor. Que esta palabra, Dios mío, que fue predicada el día de hoy, haya llegado a los corazones y a las mentes de aquellas personas que están necesitadas de un toque divino, Señor, en este momento. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Es donde quiero estar.
haz tu obra.